Saludos, ¿cómo están? Desde Caracas, de Venezuela, una aniversario, la Turquía, Radio Venezuela, un aniversario, yo tampoco, o sea, cumpleaños, no, no digo nada, digamos, Freddy, porque no está aquí con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional, fue candidato en Barinas, gobernador, yo creo que iba a ganar, bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, y vamos a hablar de todo un poco como los temas de la oposición son hoy, dígame hoy, que es el día de la inscripción de los candidatos, ya se sabe que Maduro va, o sea, el Partido Comunista que estaba renovando ya se inscribió, y se inscribió Henry Pacón por Avanzar Progresista y el MAS, porque ellos están inscribiendo los cuando los inscritos lo van a inscribir. Pero está pendiente todo el tema de la participación, porque como yo he venido contando, y ustedes lo deben haber leído, lo he informado, y si no se lo vuelvo a contar, hubo unas reuniones después de Dominicana aquí el fin de semana, donde todos los partidos, no estaban, desde cuatro, todos menos Voluntad Popular, Voluntad Popular no estaba allí, donde se asomó la idea de que la elección se podía mover después, que ahora en mayo. Pero AD dijo, no, insistieron que fue en junio, eso está en el avión, está en el avión. No sabemos si al final el gobierno va a ceder hasta allí o no, pero lo cierto es que ese persona había dicho que él condicionaba la inscripción de su candidatura a la presencia en la ONU como observador del proceso. Pero bueno, ya con el preámbulo vamos con Freddy. Es como la pregunta de las 400.000 dosis, que también eso es viejo, que cómo están viendo las cosas, yo lo estoy viendo muy fea. Sí, no, sin duda alguna es un tema de mucha complejidad en la política venezolana actual. Creo que si algo que ha faltado en este momento es aquella plataforma unitaria que tuvimos en el 2015. Cuando tú evalúas lo que fue la última elección unitaria real, con tarjeta única, con candidatos únicos, con una campaña paraguas nacional importante. Yo recuerdo que tú estuviste en Barinas en esa campaña que yo le gané en aquel entonces por más de 30.000 votos a quien hoy en día es gobernador, con quien competimos en octubre del año pasado. A la actualidad creo que se desmembró, se desarticuló la unidad, y más allá, si las elecciones son en abril, si son en mayo, si son en junio, creo que el elemento más importante y la condición más importante que tendría que tenerse en este momento es una plataforma unitaria. Incluso, Chico, yo le decía en otro programa, para participar o incluso para decidir no participar, pero que fuera un bloque homogéneo que le permitiera decir a los venezolanos, bueno, esta es la ruta si participamos, o que le pudiera decir a los venezolanos también, bueno, esta es la ruta si decidimos no participar completamente. Y creo que la debilidad en este momento de la oposición tiene que ver precisamente con el tema, con esa plataforma unitaria. Fíjate, la unidad hizo crisis en la elección de gobernador. En el caso tuyo, porque si tuviese sido el candidato sin primaria, por consenso, no se hubieran perdido los votos que se fueron con la tarjeta de abril, que es importante, y la sensación de unidad. Igual le pasó a Andrés Velázquez, pero además en Aragua fue asqueroso y espantoso lo que ocurrió con Ismael, en el Zulia, con Rosales, en Yaracuy, ¿te acuerdas? Con Gallo y Gallo, que inclusive dijeron que le habían hecho trampa al viejo estilo, pues. Y así en Vargas también hubo problemas con la unidad hizo crisis, pero la unidad está haciendo crisis, porque hay un sector de la oposición que dice que hay otro que es cooperante, que negocia con el gobierno, que tiene vendido, Henry Falzón, Manuel Rosales Traidor. ¿Cómo puede haber unidad si no se respeta al aliado? Si el aliado no es considerado importante, un amigo, alguien que se puede confiar. Si la propia oposición es la que vende, que hay unos traidores. ¿Cómo puede haber unidad ahí? Leopoldo en el año 2012-2013 escribió un artículo que hablaba de unidad afectiva. Y creo que es lo que estamos en este momento pues carentes. Existe una unidad electoral, que es la que ha existido, pero no falta esa unidad completa, que permita primero que nada respeto a la diversidad de ideas que existe también dentro de la unidad. Creo que lo bueno de nosotros es precisamente ese variopinto que hay dentro de los distintos factores, porque permite que distintos pensamientos, ideologías puedan ya confluir en una idea única o un objetivo principal. En la actualidad creo que no ha sido posible, porque yo soy de los que dice que muchas veces hay un concurso de egos también dentro de la unidad, y son cosas que hay que deponer. En este momento, quizás los candidatos que tienen mayor posibilidad en un evento electoral no pueden participar. Todo el caso de Enrique, todo el caso de Leopoldo, la propia María Corina creo que está inhabilitada. Y esto tiene que tener como consecuencia de que esos principales actores
que tienen un electorado importante, que son un elector importante, son los que tienen que colocar la primera piedra en la reconstrucción de esa plataforma unitaria. Se dice fácil, ¿no? Pero es un tema que obedece a desprendimiento y precisamente en la situación en la que nos encontramos los venezolanos. Si tú me preguntas a mí, mira, Frey, ¿qué crees tú que va a pasar el 22 de abril? Si se mantiene la fecha, yo te diría, bueno, si no va a ganar Nicolás Maduro. Ah, pero va a ganar porque tiene apoyo popular. No, porque las condiciones en este momento para participar en una elección no están dadas. Ahora, yo soy de los que piensa de no ir a una elección simplemente por ir y de no ir simplemente por no ir. En cualquiera de las dos opciones siempre tiene que existir una ruta. Y es lo que la ruta no la hay. Porque la dirección está no solo desmembrada, sino descalificada. Producto de todo lo que ha ocurrido. Autodescalificada, diría yo. Hay gente en las redes que pelea más con la oposición que con el gobierno siendo. Pareciera a veces que a factores de la oposición le da más crédito atacar a la mesa de sus integrantes que atacar al gobierno. Esto es una cosa que nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades. Entonces, yo siento que estamos a tiempo, chicos. Yo siento que es que el mundo, el país no se acaba el 22 de abril, si se mantiene la fecha. Debemos nosotros darle dirección a la gente. Y la gente muchas veces nos lo pide. Incluso gente en el exterior. Yo estuve hace una semana en una gira por Norteamérica, a propósito de una ley que nosotros estamos promoviendo, que no sé si tienen conocimiento de ella. Y la gente, mucho venezolanos nos reunimos diciendo, bueno, pero digamos, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la dirección que hay? Dejarle la dirección política solamente a las redes sociales. Yo soy de los que piensa de que es un suicidio, de que los políticos no pueden hacer política de acuerdo a lo que unos influencers pues vayan direccionando, sino de que debe existir esa conducción en este momento. Y nosotros hicimos dentro de un debate en Voluntad Popular, y un planteamiento de quizás posiblemente salir a lo público, si no ya salió, además de una plataforma unitaria. Nosotros sí decíamos que tiene que existir una conducción, dirección y unidad de mando, como algunos le llaman. Creo que no lo hay. Sin eso no puede ganar. No llegamos a ningún lado. Y es una de las debilidades que en este momento tenemos. Por eso es que dentro de las condiciones que se exigían o que se exigen en la actualidad, la más importante es la variable del tiempo. Yo soy un comunicador, periodista, además, me encanta. La red es un fenómeno moderno. Yo todos los días lo cuento aquí, así la gente lo entiende, pero que no lo entienden, no porque yo lo diga de manera complicada, sino que es parte del fenómeno. Que es que ahora no hay verdad, sino pedacitos de verdad. La gente, si yo soy radical, consulto a María Corina, leo a Ledesma, leo al otro. Si yo soy moderado, entonces leo a Caprillo, leo a Quirós, al Racón, al otro. Y si yo soy no me preocupan eso, me busco de cosas en las redes, disparando, y los veces, no me quiero. Pero la realidad es todo eso junto, no es un pedacito de ella. Entonces resulta que tú le dices a alguien, mira, hay que votar, se trincha. O a alguien que quiere votar, te dice, no, es que la pensión no, un suicidio. Pero eso es porque el liderazgo no tiene claro los nortes. Después de 18 años, seguimos discutiendo si hay salida electoral o no hay salida electoral. ¿Qué haré? Una cosa que llama corta, ya lo sabes. Seguimos con Freddy Superlano Picosi desde Caracas, Venezuela. Freddy, fíjate, yo concreto. Lidia Tintori es un héroe nacional. Yo la acompañé en muchos sitios y la gente lloraba por todo lo que le hacían para ver a Leopoldo, los hijos y el maltrato. Un héroe nacional. Yo voy a wow, Lilian sale para afuera, todo el mundo le aplaude. Hasta que dice, se aparecen allí los hermanos Rodríguez, le entregan el marido, ella le da la gran y se convirtió en traidora, mentira, estafadora. Pero Lidia Tintori ahorita habla, digamos a nombre de Leopoldo, y dice: quien vaya a la elección es un traidor. Vuelve a rendirle culto a esas redes que ella misma había sido víctima de ellas. O sea, en vez de decir, bueno, vamos a discutir, reconozco la pluralidad, hay dos posiciones, respeto a los que van, pero nosotros no vamos. Pero no, que no vaya es un traidor. A veces los extremos se unen. Y si es cierto, siempre te han dicho que todo en exceso es malo, también es cierto que todo extremo al final del día, en una situación como la que nos encontramos los venezolanos, también es malo. Lo que sí es que coincidimos todos, y tú decías, hay medias verdades y pedacitos de verdad. Ahora, hay una verdad que sí está sucediendo en el pueblo venezolano. Yo salí hace algunas semanas por la frontera de Venezuela con Colombia, en Cúcuta, y te puedo hablar de centenares de venezolanos comiendo de la basura, viviendo en situación de indigencia, y siendo un problema ahora para autoridades, por ejemplo, del municipio de la ciudad de Cúcuta.
Ahora, y eso te lo encuentras tú, el éxodo que hay forzado de aquí hasta la Patagonia, porque existe, es real. Esa es una verdad. En función de esa verdad, que sí existe, esa que sí es tangible, esa verdad que te duele a ti, que me duele a mí, porque todos tenemos algún familiar, todos tenemos a alguien que ha emigrado, que sí, que es minoría aún, pero que no puede ser una constante que sea en un país como este, donde la gente tenga que buscar oportunidades más allá de su frontera. Esa debería ser la verdad que nos debería unificar a nosotros, los actores de la oposición. Y yo creo que por encima de esa verdad, no puede existir una pequeña o mediana verdad por encima de ella. Es un tema que tenemos que deponer actitudes. Ojalá la propia conferencia episcopal, quien ha hecho algunas denuncias importantes, que ha fijado posiciones trascendentales también, bueno, de que la iglesia es iglesia, ojalá también, un ejemplo, como está escuchada ahora por los actores políticos, también fuera de que dijera, mira, hay que fijar una ruta, hay que sentarse toda la sociedad civil, todas aquellas fuerzas vivas, y enviar un mensaje a esa ciudadanía que está ávida en este momento de que tú le des alguna dirección. Pero fíjate, la iglesia que es tan fastidiosa, el Vaticano se metió en las negociaciones en Venezuela. Y el Papa mismo dio una declaración de acuerdo, para que ellos están muy divididos. Y después le cayó, empezaron a decir que el Papa era comunista, chicos. Sí, bueno. Es muy complejo, pero tú lees la historia venezolana y en su mayoría siempre, en cada proceso trascendental de la historia de este país, siempre ha existido eso. La conflictividad, parece que nos gusta hacer mucho cacique, ¿no? Y poco indio. ¿Cómo ganó Cortés? Dividiendo. Dividiendo. Bueno, ¿y Bolívar cuánto no le costó? ¿No? Tanto así, bueno, que tuvo que tomar aquella decisión, ¿no? Con el fusilamiento de Piara y todo esto, y hasta dónde nos llevamos, y por eso es que tardamos más tiempo. Si mi muerte contribuye a que se hacen los partidos de consolidar la unión. Bueno, tú sabes que en la historia de Venezuela hay un personaje que se llama Santiago Mariño. Ese señor que era conspirador. Imagínate tú, que Páez lo mandó a que negociara con los monagas, porque los monagas están alzados contra Páez, y se cuadró con los monagas. Hay que tener mucho cuidado con quién envías tú a... Aquí hay mucho de eso. Ajá, pero fíjate, la unidad. Vamos al tema más importante, que es base. 18 años discutiendo que hay salida electoral, si hay salida electoral o hay otra salida. Pero hagamos un recuerdo, ¿no? Aquí hemos pasado por todos lados, desde múltiples elecciones, 22 elecciones, hasta golpe de Estado, paro petrolero, salida 1, salida 2. Movilizaciones. Manifestaciones. Aquí, o sea, ¿cómo han agotado las dos fórmulas? Y seguimos discutiendo la estupidez de no entender que la política se mueve de 10 escenarios y que a veces hacen una cosa y a veces hacen otra. Aquí no hay salida armada, aquí la fuerza armada, eso no existe. Eso es para qué hay una gente que insiste en eso. Que la salida electoral está complicada, sí, porque Maduro no quiere que la gente vote. Tal es así que Maduro, como ver un mes, porque ya aprobaron, ellos pueden elección en junio y aquí va todo el mundo, pero él no lo va a hacer porque a él no le interesa que vaya todo el mundo. A lo que le interesa es que vaya como don Henry Falcón, uno, dos o tres, que si el cura este que está por ahí, y listo, porque lo dijo Luis Brito García, que es chavista, es de ellos. La oposición le está regalando una victoria a Maduro, porque aquí el país no quiere Maduro. Pero nosotros no hay salida electoral, entonces yo no voto más. Yo no marcho más porque me caen a plomo. Es una situación muy compleja, y a todo esto también hay que sumarle la posición de la comunidad internacional. Una comunidad internacional también que ha fijado una posición en cuanto a no reconocer quien salga electo de esas elecciones, incluso, y un personaje importante de la política venezolana dijo, bueno, y si gana la oposición tampoco la van a reconocer. Y es un debate importante, pero creo que la génesis de ese debate tiene que darse acá en el país. Yo no critico a las personas que se han ido por condiciones políticas, persecución, o todo lo que se le parezca, pero desde el momento en que tú sales del país, tu percepción puede cambiar, quizás un poco por la situación en la que te encuentras. Hacer política hoy en día en Venezuela es mucho más complejo de lo que la gente se imagina. Más allá de la persecución que hay, es tratar, todo político cree que trate siempre de complacer a una de las partes y encontrar una razón real de cómo salir del problema en que nos encontramos, entonces va a tener problemas, inconvenientes. Y quizás es lo que hay que hacer en este momento, pues irrumpir, como bien lo comentábamos entre telones ante esta conversación. Creo que los liderazgos irrumpen en su momento, y Voluntad Popular en el año 2015, recuerdo yo, irrumpió en su momento aquel concepto de la salida, ¿no? Y las etapas en las que se iba diseñando para poder cambiar del modelo en que tenemos. En este momento hace falta de que se plantee algo así.
Y ahora, eso tiene que ir más acompañado de lo que fue acompañada aquella. Pero vamos a la salida. La salida A, bueno, pues los pueblos está preso por eso. A la salida A, yo me acuerdo que en medio y tal, se le sacaron hasta tanques. La salida A. Y la salida B, 40 días de protesta. La salida B, la última, la reciente, hay gente que dice que la oposición mandó la calle, pero eso no es verdad. A la salida de la derrotó el gobierno a punta y plomo, 130 muertos, impuso la ANC y creó una sensación de derrota. No fue la oposición. Porque no supimos comunicarlo. Fíjate, en el plebiscito del 16 de julio, a la gente, nosotros tenemos que primero decirle a la gente que nosotros cuando participamos en las manifestaciones era por condiciones y era por una serie de exigencias que se le hacían al gobierno de tipo político establecida en la Constitución. No era por evitar la ANC. La ANC fue una respuesta que diera... Pero Freddy Guevara sí dijo, hay que evitar que le digan. Claro, pero creo que el tema estaba en que teníamos que decirle a las personas, mira, la salida o la lucha no es hasta la fecha de la ANC, sino hasta que consigamos ciertas condiciones de acuerdo a tanta exigencia que estamos haciendo. Lo mismo puede pasar ahora. Si tú me dices a mí, mira, pero todo esto acaba el 22 de abril, yo te diría, no, debe existir un plan que vaya mucho más allá del 22 de abril y que le pueda decir a los venezolanos, mira, este modelo caducó, es insostenible, no se puede mantener. Ahora tenemos nosotros esta propuesta y esta ruta para los venezolanos para que conjuntamente con la comunidad internacional incluso podamos nosotros empujar una salida al modelo que tenemos en la actualidad. Esto parece complejo, pero cuando tú te sientas a pensarle, solamente es una cuestión de voluntad política que tiene que existir entre los distintos factores. Si esta voluntad política existe y logra imponerse en los próximos días, yo estoy completamente convencido de que este mismo año, y tú me dirás, mira, pero parece mentira que lo diga, ¿no? Este mismo año podemos nosotros cambiar el modelo que tenemos. Yo sí creo en una transición y tenemos nosotros que jugárnoslas todas para que esa transición se dé en el país. Yo no creo en transiciones armadas porque no tenemos armas. Yo no sé manejar ni una pistola de agua, por ejemplo. Todavía lo que he hecho en mi vida pues es política, ¿no? Pero sí creo que esa transición debe ir acompañada con la manifestación y movilización popular, pero con una política. Y no es una política, no es nada más que una línea de acción clara que tenemos nosotros que ir definiendo en los próximos días. Vamos a la política, vamos a ir a corte, pero te dejo esta pasita. La gente, si yo no voto porque la ANC convocó la elección, el señor Juanita entregó la gobernación del pues no se iba a votar frente a la ANC corrupta e ilegítima. Pero resulta que aquí pusieron para ponerte un cacique, Maduro lo pusieron vicepresidente, siendo ilegal la manera en que lo hicieron. Antes de que se muriera Chávez. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Luego, en el momento en que violan la Asamblea Nacional y no la reconocen, que fue el segundo día, cuando empezaron con los diputados de Amazonas, que por cierto, a esta fecha no han hecho nada para restituirlo. Ni han hecho elecciones. Ni elecciones ni nada. En Amazonas, ¿no? Ni han dicho nada de verdad que la trampa que hicieron. Estos gobiernos, desde Chávez, esto es legítimo porque ellos utilizan la legalidad de acuerdo a su conveniencia. Y sin embargo, no, la ANC, pues la ANC no es más que parte de una manera de actuar, de un estilo. A esos señores no les importa la legalidad, la estabilidad, porque ese es de ellos. Un solo gobierno se consigue. No, entonces, tú que hablas una sola política, pero hay que reconocer que la legalidad, aquí no hay legalidad. ¿Cuándo te dices? Freddy Superlano, usted dice que hace falta una política, pero la política, el norte de la política, ok, yo quiero cambiar el gobierno, ahora ¿cómo lo cambio? Ahí discutimos que si es salida electoral, si es salida armada o viene un imperio no salva. Luego, la ANC, el gobierno, no lo reconozco porque es ilegítimo, pero resulta que la revolución tiene su propia legitimidad y eso parece que no lo hemos entendido. A ellos poco les importa la constitución porque ellos la hicieron y la cambian cuando les da la gana. Entonces, conseguir una ruta que nos ponga todos de acuerdo parece la enorme dificultad. Esto es más difícil que... Bueno, pues... Yo sí creo que la voluntad política existe, aun si esa ANC convocara una elección, como ya lo hizo. Pero si dijera, vamos a hacer una cosa, la convocamos, cambiamos la fecha para el mes de julio, mes de agosto. Y no sería ese el problema en la unidad democrática en este momento. Sino el problema sería entonces colocarnos de acuerdo en función de quién será el candidato y quién lo acompañaría en ese gobierno. Si entendemos de que quien sea el candidato va a ser un candidato de transición, si esa persona se compromete a que en ese proceso de transición lo va a acompañar fulano, perencejo y sultanero, y se gana toda la voluntad de los venezolanos, sobre todo aquellos que producen matriz de opinión y aquellos que son capaces de movilizar, entonces ese no será el problema. Incluso, no, que la convocó la ANC, bueno, ¿qué importa?
¿verdad?, que le haya convocado la ANC, si están dadas las condiciones, y desde el punto de vista electoral, yo siempre hablo de condiciones medianamente transparentes. Yo no creo que la dictadura sea la que sea el rector electoral. Es una opinión particular de Freddy Superman, ¿no? Yo soy lo que tú vas con la dictadura siempre te va a tener una ventaja. Pero está tan debilitada en este momento que tú pudieras construir una mayoría. Para construir esa mayoría hace falta reconstruir la unidad. Construir esa mayoría en la situación en la que estamos en este momento es sumamente complejo, difícil. Pero ¿cómo haces tú con Diego Arias? Te pongo un ejemplo. Bueno, yo creo que dice que hay que enjuiciar a los que vayan a votar porque son iguales de traidores que... Yo sí creo que hay que conversar con todos, incluso con personajes como el doctor Diego Arias, hablar de un proceso de transición. Tú hablarías con Patricia Poleo, que dice que Capri es un traidor, que estamos un traidor, todos son traidores, que la única buena es ella. Yo creo que hay que hablar, mire, más allá de las posiciones que tú puedas tener. Yo creo que al final del día ella también quiere, y estoy convencido de eso, de que este régimen cambie, ¿sabes? Por muchas cosas, son muchas las penurias que estamos pasando en este país. Mira, el día de ayer, en Barinas protestaban los médicos del Hospital de Socorro, pero también lo hacían los maestros en el estado de Barinas, porque a los trabajadores no les alcanza el salario que tienen para poder subsistir, porque el salario de un maestro alcanzará para un día de comida, porque las escuelas se están quedando solas. La Universidad de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, la UNEYES, los estudiantes se van a manifestar también el día de ayer, porque los profesores se han ido, han desertado, porque han cerrado carreras nocturnas, porque no hay transporte para llegar, porque la inseguridad allá los abarca, los están matando entre las propias aulas de clase. Entonces, esa realidad que existe, hacerles entender que es imperioso que nosotros podamos conciliar lo más pronto posible una ruta, ni siquiera por el candidato. Yo creo que el candidato sería lo último. No puede ser, como tú dices, no podemos colocar las carretas delante de los caballos. Lo último que tú puedes entonces decir, bueno, busquemos la manera de cómo nos ponemos de acuerdo para escoger el candidato. Pero conseguir esos principios fundamentales. Y yo creo que personajes como estos, como el que tú acabas de mencionar, de Patricia o el doctor Ara, por ejemplo, que hay muchos que tienen posiciones tan radicales como ellos, pues también pudiéramos coincidir en una política, en un punto de encuentro en función de salir lo que tenemos en la actualidad. No sería, yo lo voy a decir, no sería lo primero, la unidad, pero la unidad, no hay que cobrar acá, la unidad, que partir que los que están aquí son amigos, y se contesta. No deberíamos partir de ahí. Porque cuesta tanto reconocerse uno con otro. Fíjate, tú dices, bueno, tiene que venir una transición. La transición significa, entre otras cosas, que tú le dices a la gente que está en el gobierno, a las fuerzas que componen al oficialismo, yo no lo voy a aplastar, va a venir un tiempo en que vamos a ir avanzando, cambiando la estructura del Estado, haciendo una mejora, porque esto no sirve, pero yo no lo voy a meter preso, no lo voy a perseguir, porque a mí me interesa resolver los problemas. Pero si tú dices eso, que es lógico, que tienes que decirlo, te salen a decir, lo van a perdonar, si ellos tienen que ir a La Haya, hay que matarlo. Alguien se tiene que encargar de eso. Es decir, las personas que van a gobernar en función de establecer políticas de acción para salir de la crisis en la cual tenemos. Esa debe ser tu principal preocupación. Si tu preocupación es perseguir a los actores actuales del gobierno, entonces estarás entrando en otra dinámica. ¿A qué se encargará? La Corte Internacional de La Haya, los nuevos tribunales que existen en el país, el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, se encargarán de establecer justicia. La ley, Estado de Derecho. Y entonces aquellos que tuvieron responsabilidad tendrán que responder por sus actos, porque son delitos que no prescriben, sobre todo de corrupción, que son delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos. Bueno, tendrán que responder a la justicia, pero que no sea un gobierno de transición quien se encargue entonces de ser verdugo y de ser inquisidor, porque si de alguna cosa, creo que los venezolanos se cansaron, fueron 18 años de señalamiento y de persecución a la clase política solamente por pensar distinto, que se restablezca el Estado de Derecho y que sean las instituciones, con el respaldo de una república como tal, quienes digan, bueno, estos son culpables, son responsables, y como dicen las historias, pues lo juzgará, ¿no? Y la opinión pública. Pero fíjate, de ganar Maduro, yo no veo cómo le podamos ganar partidos de si juntos, con los medios, con fuerza, con universidades, con entender el problema de legitimidad que tiene Maduro, Kiko. El problema de legitimidad que hay lo tiene Nicolás, en este caso. Sí, pero de reconocimiento. Pero como ellos, su legitimidad la construyen ellos mismos. De ganar Maduro tiene dos opciones. Escenario A, se tira unas medidas duras, se quita encima el control del cambio, negocia con los gringos y abre un compás para recuperar, para estabilizar. Reconocería la Asamblea Nacional. Reconocería la Asamblea Nacional y ve cómo hace para sobrevivir los 6 años que le quedan. Y la segunda, que es la que siempre hacen, es que se radicaliza. Son las formas. Entonces agarran
todo el que hable en términos distintos a su legalidad será considerado un traidor y será metido preso. Eso aplicará la ley contra el odio, ¿no? Sí. Luego, la gente cuando se vaya, tú te vas, pero te quito la casa, lo que deja aquí es mío, te lo quito y te lo doy a los pobres, que son mi público. Y se endurecerá, porque además, como vienen medidas fuertes, las sanciones irán ascendiendo, pues la situación económica, van a fregar a Maduro, pero el país va a subir, sobre todo en términos de que no va a haber dólares para nada. Lo que pasa es que eso no es un problema que vas a resolver participando. ¿Cómo ves tú? Pero ¿cómo ves tú? ¿Cómo nos resolvemos? Hay dos elementos. El elemento internacional, que sin duda alguna va a ser su trabajo, el tema de ejercer la presión necesaria para que se pueda restablecer la democracia en Venezuela. Y el elemento interno. Nosotros tuvimos este año que pasó una inflación que estaba alrededor cerca de casi el 3.000%. Bueno, este año puede superar el 10.000%. Y eso es sumamente difícil. Y a veces tú tienes que explicar a la gente, bueno, ¿cómo se digiere eso? Bueno, que lo que a usted le cuesta hoy, ¿en qué cantidad lo tiene que multiplicar por 10.000? Y eso es lo que significa inflación al final de año de 10.000%. ¿Crees tú que el gobierno pueda soportarlo? Hay otros escenarios. Entonces te dirán, bueno, que sí, que tiene la Fuerza Armada, que no sé qué, que otra cosa, pero un escenario sumamente complejo y difícil para cualquier gobernante. Incluso para un gobierno de transición que pudiera venir, va a ser un escenario sumamente complejo y difícil. Tomar decisiones como esa, en el ámbito económico, desde el punto de vista social y político, no van a ser fácil para Nicolás. Con el grado de ilegitimidad que va a tener ante el mundo, ¿quién lo va a auxiliar? ¿No? Para que pueda hacer eso, como tú bien lo decías, no restablezco relaciones con Estados Unidos, tal cosa, tendrías que acudir al Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? A la banca internacional. Bueno, te van a exigir condiciones democráticas en este caso. ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cómo la vas a aplicar? Entonces tendrías que sí que abrir espacio, pero abrir espacios democráticos como tal. Y eso pasa, hermano, porque hay condiciones reales para una elección como tal. Así que no la tiene fácil. Yo creo que cualquiera de los dos escenarios, Nicolás está atado de mano por el caso, en dos elementos fundamentales: situación económica, el tema social que hay, el drama social que existe en Venezuela y el no reconocimiento que hay de los demás países en relación a lo que sucede en Venezuela. Gracias, Freddy, por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Psicosis TV. Psicosis TV, búsquelo en nuestro canal en YouTube. Chao.